Marcos 8, 1 al 10. Jesús alimenta a los 4,000. Un día mucha gente volvió a reunirse junto a Jesús, y como no tenían nada para comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo 3 días y no tienen nada que comer. Algunos han venido desde muy lejos. Si los mando a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino. Sus discípulos le respondieron: pero en este lugar no vive nadie. ¿Dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? 7, contestaron los discípulos. Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y dio gracias a Dios. Partió los panes en pedazos y se los entregó a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado. Como también tenían unos cuantos pescaditos, Jesús dio gracias y mandó que los repartieran. Todos los que estaban allí comieron hasta quedar satisfechos, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000 personas. Luego Jesús los despidió, subió a la barca y se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta. Vemos aquí un milagro muy similar al milagro que Jesús había hecho antes, de alimentar a 5,000 personas antes. Las historias son muy parecidas, solo diferentes en unos cuantos detalles pequeños. Algunos han pensado que quizás se debe esta diferencia a que la primera alimentación fue enfocado más hacia judíos y quizás alimentación en esta ocasión puede ser más enfocado hacia gentiles. Y sí es cierto que Jesús viene recorriendo lugares bastante gentiles como Tiro y como lugares al otro lado del Jordán. Igual en todo caso es especulación si esa es la razón o no. En todo caso vemos un milagro muy parecido. Una de las grandes diferencias que sí encontramos es que aquí enfatiza que fueron 3 días que la gente estaba con Jesús y que estaban bastante lejos de donde vivía la gente. Estaban mucho más remotos que en la alimentación anterior, lejos de comida. Entonces hay más urgencia esta vez, porque la gente se podía desmayar volviendo a sus casas. Estaban lejos de poder alimentarse. Había más urgencia esta vez para que Jesús supliera su necesidad de comer. Y quizás algo importante de esta historia en particular, esta vez que Jesús hace este milagro, es que nos prepara para lo que viene. Hablaremos en el próximo estudio acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y en parte esta historia es para dar un trasfondo para esa enseñanza, para ese discurso importante que viene, que va a mostrar que los discípulos aún no habían comprendido lo que Jesús está haciendo, a pesar de ya por segunda vez ver un milagro así, donde Jesús milagrosamente alimenta a miles de personas. Siguen sin comprender. Hablaremos de eso en el próximo estudio. Y bueno, se puede decir que es de cierta manera entendible que los discípulos aún no habrían comprendido todo lo que Jesús quiere hacer, lo que significa que Jesús sea el Mesías. No tenían muchos ejemplos o modelos para saber cómo se debe comportar un Mesías. Entonces es de entenderse que estaban aún confundidos y sin entender muchas cosas. Realmente el texto señala que no habían comprendido, pero tampoco los regaña mucho. De cierta manera el texto de Marcos casi que insinúa que es
entendible que no hayan comprendido, porque pues muchas cosas están sucediendo y que no estaba claro aún lo que significaba para ellos que el reino de Dios estaba llegando y que el Mesías estaba entre ellos. Todo eso es de tiempo de cambiar la forma de pensar. En todo caso, volviendo a esta historia de la alimentación de los 4,000, ¿qué aprendemos de esta historia? Y quizás comparándola con la alimentación anterior que habíamos visto, pues más que todo vemos la compasión de Jesús. Jesús tiene compasión de las multitudes y de nosotros también. Jesús conoce sus necesidades, conoce nuestras necesidades y no solo se compadece de nosotros, no solamente conoce muy bien nuestras necesidades, se identifica de cierta manera con nosotros en nuestra necesidad. Pero también importante, Jesús suple esas necesidades. Una cosa es conocerlas y otra cosa es suplirlas. Y Jesús tiene el poder para suplirlas y efectivamente las suple. Y las suple de manera muy inesperada. Así es Jesús, de manera sorprendente, Jesús viene y suple todas nuestras necesidades. Como seguidores de Jesús, como sus discípulos, llevamos nuestras necesidades a nuestro Señor en oración, porque sabemos que Él es compasivo, que Él sí nos entiende y Él sí se identifica con nuestras necesidades y sí va a suplir nuestras necesidades. Es consciente de ellas y al ir y buscar de Él, Él va a suplir nuestras necesidades y muchas veces de maneras sorprendentes, de maneras inesperadas. Debemos estar alerta cuando llevamos nuestras peticiones a nuestro Señor Jesús, porque Él sí nos escucha y sí suple esas necesidades. También vemos que Jesús involucra a sus discípulos en lo que hace. En este caso, los pone a sentar a la gente, los pone a repartir la comida que Él milagrosamente está multiplicando. Jesús involucra a sus discípulos. Entonces, vemos que así funciona el discipulado con Jesús. Hay como dos aspectos de ser discípulo, de ser seguidor de Jesús. Por un lado, somos alimentados por Él. Él suple nuestras necesidades, Él nos alimenta y también Él nos emplea para que ayudemos a alimentar a otros. Jesús desde el cielo está gobernando sobre este mundo y no solamente suple nuestras necesidades, sino que nos usa a nosotros para suplir las necesidades de otros. Entonces Jesús nos da y Jesús también espera que le estemos sirviendo a Él. Entonces no nos vamos a quejar de que son pocos los panes y los peces. Pueden parecernos poco lo que tenemos para ofrecer a Jesús, o nos pensamos que somos pequeños o que tenemos muy poco, pero de eso no se trata. No nos vamos a quejar de lo poco, porque más bien vamos a mirar pues qué es lo que tenemos para ofrecerle a Jesús, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras energías, qué es lo que tenemos con el cual podemos servir a Jesús, porque Jesús lo va a multiplicar, Jesús nos va a usar. Jesús es un experto en tomar lo poquito que le ofrecemos y multiplicarlo para suplir las necesidades de otras personas. Así funciona el reino de Dios. Cada uno de los seguidores de Jesús, sirviéndole a Jesús y Jesús utilizándonos como sus siervos, como sus manos y sus pies en el mundo para que su reino siga creciendo, para suplir las necesidades de otras personas, sean espirituales o sean materiales en este mundo, mientras esperamos su regreso. Es Jesús que se encarga de multiplicar los recursos, los panes y los peces. Así funciona el reino de Dios, porque así es Dios y así es nuestro Rey. Jesús
el Mesías.